bienvenida. Qué Desde el lindo. momento en que me abrieron la puerta hasta este instante. La verdad que gracias, realmente me siento agasajada. Qué bueno, ¿ya te convidaron chocolate? No, me convidaron partes del alma. Bueno, ahora te ¿Viste? convidamos chocolate para terminar de hacer de esta experiencia una experiencia dulce, agradable, linda. ¿Cómo estás Buenísimo. vos? Muy bien, me siento muy linda, muy, así cuando digo linda es desde adentro, expansiva, así que, y agradecida. ¿Cómo te gusta que te digan? Yo te dije Ani, tu nombre es Analía. Sí, por lo general me dicen Ani, Ani, buenita. Ajá. Así que sí. Viste que te cambian el nombre a veces. ¿Qué va a ser? Ya es parte el Ani, buenita, ya está como parte. Ani, ¿querés contarnos brevemente quién sos, a qué te dedicas? Dale. Soy hija, soy madre, soy amiga, soy amante, soy emprendedora, soy una profesional independiente con una formación inicial o formal en la facultad y hace unos 15 años hice un cambio radical y comencé a formarme como coach. Mi primer título fue coach ontológico. A partir de ahí empecé a hacer distintas formaciones porque trabajé en empresas y organizaciones. Me especialicé con las ISO 39001, que son las de vialidad, por lo tanto trabajé mucho tiempo en las empresas del rubro de transporte. Eh, Cuando empecé a trabajar en las empresas me di cuenta que el problema en la comunicación no tenía que ver con las habilidades duras, sino con las blandas, así que empecé a formarme en la Gestalt, en constelaciones familiares, también tengo un poco de formación en programación neurolingüística, hice un máster en comunicación, hice una formación avalada por el Poder Judicial que es mediación, con lo cual empecé desde los conflictos básicos de las prácticas primeras que eran entre vecinos hasta escalar a problemas laborales en una minera, que fue, digamos, la mediación más grande que tuve, con sindicato, una multinacional, problemas del sector originario, o sea, una serie de elementos que hicieron que esa mediación yo juzgara que fue un gran paso para mí, más allá de que se logró, sino como es mi expertise. Y a partir de ahí también cambió toda mi forma de estar en la vida, en la forma en la que me relaciono con la gente. A partir de ahí declaré que solo trabajaba con personas que me amaran y que yo pudiera amar, entendiendo el amar como esos espacios de respeto mutuo, de generar compromisos, donde la palabra tiene valor. Bueno, y ahí empecé a trabajar de esa forma. Y la vida me fue regalando oportunidades que en el momento cuando las atravesaba decía que eran golpes contra la pared, y después cuando uno atraviesa ese hecho de la vida difícil, aparecen aprendizajes valiosos que son regalos. Los últimos 3 años tuve 5 transfusiones de sangre y 2 operaciones bastante importantes. La última fue hace menos de 40 días, con un diagnóstico de tumor de 16 centímetros de diámetro y 10 centímetros de profundidad en el sector periumbilical. O sea, tenía un huevo, chica. Una cosa así enorme. Mi cirugía tenía 8 médicos, 3 anestesistas, 3 horas de estar inconsciente, y a las 12 horas de haber salido de esa cirugía, yo ya me movilizaba. Mis hijos me decían rápido y furioso porque iba así despacito, pero me movilizaba sola. Ok. Así que los regalos estos de los que hablo son las posibilidades de poder trascendernos a nosotros mismos y convertir eso que nos está ocurriendo en una oportunidad. Yo venía escuchando tu relato desde antes de que llegaras a la radio, en tu conversación con producción, desde antes de este diálogo y para este podcast. Y hubo una parte de toda esta descripción que ahora vuelves a hacer muy acertadamente, que a mí me conmovió mucho y que le dio título a este podcast. Porque me sonó así como el momento tsunami de tu vida. En una partecita, en lo que vos le cuentas a Emi, nuestra productora, tu situación de vida, vos le dices: a mí me dijeron que yo tenía un tumor y yo escuché que me iba a morir.
Sí. Que hay una distancia, digamos, si bien vos tenés, en la vida tenés la parte de la teoría y después la internalización de esa teoría. Entonces, cualquier coach que certificó tiene la distinción escucha, que hay una brecha entre lo que cada uno dice y lo que el otro escucha. Y en el medio decimos, lo único que podemos hacer es aprender a ponernos de acuerdo. Ahora, cuando se trata de uno mismo en una situación límite, y ahí las piernitas tiemblan. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue gestionar la realidad, achicar esa brecha. ¿Cómo achicás lo que te están diciendo, lo que vos escuchás? Porque cualquiera que le digan tumor. Y la tomografía, porque es una evidencia la tomografía, te meten en una máquina y tenés una evidencia, te dicen 16 centímetros de diámetro, 10 centímetros de espesor. Miércoles, no te están diciendo tener un granito. No, y todo eso dentro de mi cuerpo, en un lugar donde yo lo puedo sentir, pero no ver. ¿Vos sentías que cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos? ¿Qué pasó, Ani? Por Dios. Yo volvía loco a todo. Yo salí de la cirugía anterior y empecé mi periodo de recuperación. ¿Qué te pasó en la cirugía anterior? Tuve una histerectomía de urgencia donde me sacaron 1 kilo de coágulos de sangre del útero. ¿Vos tienes una condición base, una patología base? Nunca la encontraron. Sí encontraron una anemia galopante que nadie explicaba. Los médicos me miraban y me decían, ¿cómo caminas? Tenés 4 de hemoglobina. Y yo decía, yo camino porque mi mente es más poderosa que mi cuerpo. Y entonces me levantaba, me iba a trabajar, salía del trabajar y dejaba el auto a 2 cuadras para obligarme a caminar esas 2 cuadras. ¿Nunca te autopercibiste como una persona enferma? No. Tiene sus peligros. Cuando entraba totalmente descompensada, que perdía, porque el cuerpo te pasa factura, perdés control completo sobre tu cuerpo. Entonces había situaciones donde me descompensaba, pero bueno, me hacían una transfusión, o me dejaban en observación, o lo que sea, y yo decía, no, yo voy a encontrar la manera. Esto, a ver, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesito? Entonces ahí generaba como estas conversaciones internas que en vez de lamentar o quejarse, que es lo que a veces tenemos más disponible, yo decía, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué necesito? Entonces aplicaba en mí este aprendizaje que yo te contaba en no sé en qué momento, o no sé si antes o ahora, que tiene que ver con mi profesión. Entonces, cuando yo entro a una empresa o hago un acuerdo con un ser humano para hacer sesiones individuales, lo que hago es un acuerdo donde yo pongo mi hombro al lado del hombro de esa persona para que ese ser humano alcance su objetivo. Bueno, ahora tenía que ponerme el hombro conmigo misma y entonces tenía que generar conversaciones de valor con otros coaches, con amigos, con familia, con todos. Yo decía, nadie puede solo. Entonces, como nadie puede solo, yo decía, hay alguien, hay un ser humano que ahí está listo y el universo me escuchaba, parece, porque me ponía a los seres humanos indicados en los momentos que lo necesitaba. O sea, imagínate que yo en la operación anterior, cuando salgo de la operación, declaro que voy a transformar eso que me había ocurrido en una posibilidad. Entonces, pues llamo a una amiga, creo Datar, que son unas medallitas con QR para la gente que se descompensa en la calle. Eso me encanta. En tal caso de la enfermedad, no solo hiciste una potencia para tu vida y para tu propia salud física, sino que además dijiste, ok, esto que me pasa a mí, tal vez le pase a otras personas, ¿qué cosa puedo presentarle al mundo que le ayude? Y así nace Datar, en medio de un proceso de enfermedad. O sea, yo estaba fajada todavía, chicas. O sea, estaba ¿cómo haces esto? No sé. Salen las personas indicadas, salen las conversaciones, sale la oportunidad de crear. Te encontrás con los individuos porque yo no sé nada de sistema, o sea que tenía que encontrar los individuos que desarrollen, el individuo que quisiera ayudarme con la parte capital, y así. Ok, pero entonces lo que pasó es que tenías una enfermedad como de la sangre. Sí, tenía una anemia que se llama anemia mediterránea, tenía una anemia y fueron tantas transfusiones en corto plazo porque entraba en distintos lugares y entonces no tenía un médico
que me mirara en forma integral y al hacerlo de forma integral diga, no está bueno que le metamos tantas transfusiones. Y en mi ignorancia yo no le decía al ser humano, mira que hace 30 días me metieron 2 bolsitas o me metieron 3 bolsitas. Tampoco entraba con mucha lucidez, entraba media. Entonces, bueno, pasó lo que pasó, que fue que se me acumularon, o sea, me hubiera podido desangrar básicamente, porque mi útero tenía 14 centímetros de diámetro, estaba totalmente lleno de coágulos. Entré con una cirugía con un formato laparoscópico y fue imposible, pasaron a otro formato. Cielo abierto. Sí, ¿viste? Entonces ahora tengo tengo que resolver esto, chicas. Claro. Bueno, y entonces estábamos en eso y algo en tu cabeza te sopló al oído, voy con datar. ¿Qué es datar? Datar es un dispositivo, que en realidad es una medallita, que nosotras hemos convertido en un dispositivo bidireccional de geolocalización. Entonces, ¿por qué es bidireccional? Porque si a mí me pasa algo, me descompenso, cualquiera puede leer el QR y obtener mi perfil. Tanta información como yo, que soy la portadora, quiera brindar. Puede ser nombre y teléfono de contacto, o el mío decía, necesito que te comuniques, tenía la patología, todas las indicaciones, bueno, uno aprende en el proceso. Muy bueno, y eso lo llevas puesto en el cuerpo. Sí, ahora lo tengo puesto, lo puse en la cartera. Pero es un collarcito. Sí, si querés lo sacamos y es un sobrecito beige que está en el borde de la cartera, si querés meter la mano. Aquí, esto es como vivo. Mira, aquí lo resolvemos en 2 minutos, ella busca. Y es bidireccional porque al mismo tiempo le llega una alerta al teléfono esta es mi cadena, ¿ves? Esta es mi cadenita. Ahí va. Y este así es uno. Y de esa forma le llega una alerta al teléfono de mi contacto de emergencia, en este caso a mi hija, y ella a través del Google Maps puede saber en tiempo real dónde estoy yo y puede a su vez contactarse. Ok, lo que vamos a hacer es mostrarlo al teléfono, que es donde está la cámara, para que luego los que vean este podcast puedan comprender de qué se trata. Eso es lo que vos usas en el cuello. Es un collarcito muy bonito. Ahora lo tengo en el llavero, digamos, tengo varios. Claro, vienen distintos formatos. Sí. Y esta es mi respuesta resiliente a mi primera operación. Ahora hay que ver qué surge de esta segunda, porque ya ahora hice lo que se llama diseño de realidad. Entonces, ¿por qué pienso que siento que podemos diseñar el futuro? Porque es lo que yo me paré y hice cuando escuché, porque claro, el médico me dice, tenés un tumor. Y yo escuché, me voy a morir. Bueno, a esto vamos a ponerle orden. Veníamos de la enfermedad de la sangre, de una operación complicada, creando datar, que era una idea que vos tenías, más no sabías científicamente cómo desarrollarla, prácticamente cómo ponerla on y darle vida. Finalmente eso toma vida y llega este otro momento de tu vida en donde tienes un tumor. Claro, en realidad yo empiezo a verme gordita. Entonces yo empiezo a decir, estoy gorda. Tengo que intervenir, necesito intervenir en mi cuerpo, quiero intervenir en mi cuerpo. Y todos me miraban y decían, no estás gorda, estás panzona, deja las harinas. Porque todo el mundo sabe qué es lo que vos tenés. Y decía, no, yo no como tantas harinas. Claro. Pero mi panza seguía creciendo. Y mi panza estaba ahí. Y bueno, volví loco así a todo el mundo. Y yo tengo una amiga, colega, que es mi mejor amiga, que también es médica, hasta que llegó un punto que ya torturé tanto a todo el mundo que a mi alrededor. Yo decía, yo estoy gorda, algo me pasa, esto no está bien. Que ella me dice, bueno, acostate, te voy a palpar. Ella es pediatra. Obviamente que cuando terminó de palparme, al día siguiente ya tenía un turno con un amigo de ella que era médico. Okay. ¿Viste? Y me llevó así 48 horas. Yo me tomé las primeras 24 horas para digerir. ¿Vos sentías algo en el cuerpo? Yo sé, panza dura. Panza dura. ¿Pero no te dolía nada? No, nunca me dolió nada. Por nunca. eso no fuiste al médico antes. A mí nunca me dolió nada, pero ni cuando me desmayaba. Yo terminaba de desmayaba, pero no sentía dolor. Ok. No, una cosa, por eso te digo que a veces te juegan contra, a veces uno dice... Sí, que es difícil detectar así situaciones como esta, si no te duelen, si vos nada. Pensás que, además las mujeres, viste que
la vida entera tenemos una relación con nuestra panza. Nuestra panza es como otra persona en nuestro cuerpo, ¿entendés? Tiene nombre, apellido, Claro. tamaño. Le hablamos. Y aparte también depende del mundo explicativo, porque depende del mundo explicativo que estás habitando, es la capacidad de acción efectiva que tenés. Entonces, yo 50 años, una esterectomía un año anterior, ¿qué me decía todo el mundo? Estás en menopausia, la panza es difícil de bajar, es normal. Claro. Es el mundo explicativo de cualquier mujer de 50 años. Pero totalmente. O te estás comiendo muchas harinas. Es el otro, el que no me decía, me daba el primer mundo explicativo, me daba el segundo mundo explicativo, que es dejar de comer harinas. Cerra la boca. Claro, o sea, yo decía, bueno, loco, llevo 3 meses, 4 meses haciendo ayuno intermitente, o sea, no hay chance de que sean las harinas. Claro, total que bueno, te palparon. El ayuno hizo que todo mi cuerpo estuviera sin grasa y me quedara solo la panza, porque hasta ahí yo estaba como un bracito, un poquito caderita, entonces estaba como más gordita y me quedó solo la panza. Me dice eso mi amiga, ya dice, tenemos que sacar turno, ya. El ya, yo le digo, pará, porque yo soy un ser humano que huye de los médicos. ¿Viste que hay seres humanos que les gusta ir al médico? O que por lo menos tienen esa capacidad de ir al médico, y yo soy de las que va y si espera mucho se va. Yo te entiendo, Ani, pero porque si es que hay algo que yo valoro de mí, pondero de mí y siempre lo digo, es que tengo 41 años, ahora voy a cumplir 42 y no tengo historia médica ni clínica. Soy una persona saludable. Para mí la salud es todo en la vida, es como muy importante sentirme saludable. Entonces sí te entiendo. De hecho voy al dentista, a la ginecóloga, al clínico una vez al año porque hay que ir. Y también estoy ahí como pensando, bueno, que esto pase rápido, que haya un respeto por parte del médico, viste que te citan a las 2 de la tarde, te tienen a las 7 y vos no entendiste por qué. Ahora, llega vos 5 tarde y te dan turno para de acá 5 meses porque o sea, lo perdiste. Respeto, llegaste tarde. Entonces, como todo ese mundo no me gusta, sí. Me parece irrespetuoso, prefiero evitarlo. Sí. Yo sí te comprendo. Así que yo huyo. Sí, claro. Entonces, esas sí son en el momento en que tuve que pensar qué futuro, porque si vos agarrás cualquier situación, vos te parás hoy y mirás para atrás y decís cómo fue. Son como picos, decís, bueno, sí, tuve cosas buenas, y son como piquitos, ¿viste? Vos mirás para atrás y te parás hoy y mirás para adelante y ¿qué ves al futuro? ¿Picos? No, vos decís, yo veo una recta así y qué sé yo, me va a ir mejor económicamente, me voy a ir de vacaciones, voy a cambiar el auto el año que viene, voy a tener más amigos, o sea, uno mira así. Entonces cuando el médico te dice tumor, vos decís, ¡tan! Eso te pasó a vos. Claro, o sea, es así como que te tiran un balde de agua fría. O sea, ahí se te abre la brecha. Entonces necesité usar todas las habilidades que tenía en mi mochila y digo, bueno, yo ¿qué futuro quiero? Y quiero vivir hasta los 140, no sé. Entonces, ¿qué quiero? Bueno, si yo sigo así, mi futuro va a ir para abajo. Si yo tengo que hacer algo para que vaya para arriba, entonces, ¿qué? Tengo una brecha. Tengo que hacer. ¿Qué habilidades tengo? Y ya empiezo con un pie para atrás porque me escapo del médico. Yo estoy para atrás. Me escapo del médico, o sea. Entonces, esa es mi realidad. La otra realidad es que hay una evidencia ahí que es lo primero que me hicieron fue una ecografía. Bueno, hay una evidencia que es la ecografía, que me la hicieron a las 48 horas la ecografía. Yo me tomé 24 horas que necesitaba que me acomoden las ideas. Acomódate un poco antes de ver cómo seguimos. Bueno, tenía ya la ecografía, tenía una evidencia. La evidencia de palpar, la evidencia física del diagnóstico, entonces no tenía ninguna habilidad, porque mi habilidad era escapar del médico. No tenía recursos, porque yo cuando declaré que era empresaria, renuncié, ya llevaba un año con un desarrollo, con lo cual más el año anterior que había estado enfermo, o sea, ya casi no tenía colchón, no tenía obra social. Yo decía, ¿cómo resuelvo esto? O sea, tenía toda en contra. Tenía que encontrar la manera. Y bueno, y ahí es donde apliqué lo que sí tenía, los recursos que tenía, que es esta habilidad que tengo de generar conversaciones de valor.
Yo soy una persona que juzga que sí generas conversaciones poderosas, no importa con quién esté enfrente. Tengo la capacidad de escucha activa, tengo la capacidad de hacer buenos acuerdos, tengo la capacidad de pedir y de ofrecer. Y así que salí al mundo a hacer eso. Y bueno, menos de 3 meses logré tener la operación en un hospital público con gente maravillosa que me ha cuidado. Yo abrí los ojos y la ayudante de anestesista, que resultó ser una compañerita de mi hija más grande, me decía: Anita, tranquila, salió todo bien, no es cáncer, quédate tranquila, salió todo bien. O sea, esas fueron las primeras palabras con las que yo abrí los ojos. Entonces estuve en un lugar donde yo me sentí paso a paso cuidada, contenida, acompañada. Las enfermeras fueron unas divinas, los seres humanos que me tocó, con los cuales tuve que intercambiar. Estuve nada más que 4 días internada porque yo pedía el alta. Y los médicos vinieron y me dijeron: sí, te damos el alta, cuídate, todo lo demás, hay que hacer controles y todo. Pero yo quería ya estar en casa porque yo sabía que estaba sana. Entonces, bueno, esos fueron mis pequeños desafíos. Total, y en este preciso momento llevamos 40 días de postoperatorio. Sí. Para los que vayan a ver el podcast y te puedan ver realmente a través de la pantalla, ¿quién diría? Pues real parece que no te hubiera pasado nada en el cuerpo, en el alma, en ningún lugar, ¿no? Es como increíble tu capacidad de sanar. ¿De dónde viene esa capacidad de sanar? ¿Vino de la confirmación de que el tumor no era cáncer? No. ¿Eso te alivió? No. Yo soy una convencida que el mejor recurso que podemos tener los seres humanos es esa que se llama esperanza radical. Uno se prepara para lo peor que te puede pasar, busca los recursos, pero espera lo mejor. Entonces, eso creo que para mí es un regalo que tengo de la vida, no sé, pero yo siento que habito ese espacio de esperanza radical. ¿Eso tiene un nombre? No sé. Me estás dando una clave para la mitad del relato de mi vida. Justo hoy, antes de venir aquí, conversaba en mi casa con la persona que trabaja conmigo al respecto de esto. Bueno, yo vengo de un entorno en donde hay personas ultra positivas y personas de esas a las que yo defino como ultra negativas, que son como una pila con 2 lados negativos, que yo no puedo comprender porque todo lo que escucho que dicen viene de la queja, viene de la carencia, y yo miro las mismas situaciones de verdad y encuentro toda la otra parte, ¿no? Y esto que acabas de decir vos y que acabas de denominar como esperanza radical es algo que yo digo un montón a mi hermana todo el tiempo, desde que tengo uso de razón. Le digo: Emi, hay que prepararse para lo peor, esperando lo mejor, porque ¿quién te dice lo mejor puede pasar? Y de hecho yo voy por la vida esperanzada en que me pase lo mejor y hasta aquí jamás me ha pasado lo peor. Pero si voy en el camino construyendo una herramienta, un plan A, un plan B, un plan C, algo, una vía de escape, por las dudas lo que vaya a resultar, sea lo peor. Hay que tener como una conciencia en la vida de que no todo es un camino de rosas y no todo se nos da. Lo que pasa es que no sabemos qué es peor o qué es mejor. Porque si vos decís, lo peor que te pudo pasar fue ese diagnóstico, y no sé si fue lo peor. Porque ¿qué es peor o qué es mejor? Es un juicio que hacemos los seres humanos cuando nos plantamos a mirar algo que acontece afuera. Y juzgamos que eso nos ayuda o nos perjudica. Ahora, si nosotros podemos ir por la vida con ese estado de ánimo que se tiene cuando uno está de vacaciones, viste que cuando uno está de vacaciones va con la mirada de asombro por la vida. Entonces, si vos podés internalizarlo, decir, bueno, esto que me pasa, no está bueno que te digan tener un tumor. O sea, es horrible. En ese momento a mí se me cayó todo, me puse blanca, los ojos se me llenaron de lágrimas, el corazón me empezó a palpitar, las manos me transpiraban. Yo habitaba el miedo. No podía distinguir la emoción en mi cuerpo. Ahora, en el momento la vivía a pleno y no tenía capacidad de reflexión. Yo después decía, claro, o sea, me pasaba todo en el cuerpo, tenía la sintomatología completa. Debo haber tenido un pico de estrés, el cortisol me tiene que haber subido un montón. O sea, ahí, ¿qué es lo que podía hacer? Respirar. No tenía ninguna otra capacidad más que respirar. Respiraba, silencio, porque
tenía que respirar, tenía aquí ahora respirar, escuchar, y me fui con otro ser humano para que me ayude con la escucha. No podía sola, no estuve sola en ningún momento, ¿no? Yo a mi familia le conté que tenía un tumor un viernes y el miércoles entré, o sea que fue gracias a estos seres humanos que sí sabía, porque hice interconsultas en Córdoba, interconsultas en Tucumán. Entonces tenía así personas a las cuales las llamé y les decía, te cuento, pero te pido por favor que no cuentes, necesito tal cosa. Y bueno, y ahí generé tracaladas de conversaciones, muchísimas, porque había que mandar estudios, necesitaba otros seres humanos que se trasladaran, que vieran qué profesional, que me acompañaran, que hiciéramos esto, hiciéramos lo otro. Después el recurso de dinero, yo decía, bueno, a ver, ¿cómo lo genero? ¿Qué pido prestado? ¿Cómo devuelvo? O sea, se te abren miles de conversaciones. Y después porque vos tenés esto que uno declara para futuro, que es lo que quiere. Después tenés que gestionar lo que vos tenés, la realidad, con la baldosa en la que te tocó, con el diagnóstico que te tocó, con la realidad en la que estás parado. Separar, en la medida que vos ponés, vos decís, bueno, tiene un tumor, pero ¿qué? Empecemos a averiguar qué significa, qué es, qué no es. Porque ahí también yo era bastante ignorante, no sabía, entonces aprender, escuchar distintas versiones. Después atravesás por así, el charco o el tsunami, ¿no? Lo atravesás y después salís del otro lado y decís, bueno, a ver, ahora qué hago con esto que viví o que vivencié, cómo lo transformo, cómo lo capitalizo. Entonces de ahí yo no sé si hay como cosas malas o cosas buenas, más que seres humanos que se paran y miran afuera y dicen, esto está bueno para mí o no lo está. Sí, sin dudas, igualmente cada uno dentro suyo tiene su propio juez. Obvio. Y conoce su propia vida y su propia trayectoria y seguramente cada cual podrá definir estos momentos. Eso que vos decís del propio juez, yo me di cuenta la culpa que yo sentía cuando todavía atravesaba diagnóstico, antes de ser operada. Yo sentía muchísima culpa, porque yo decía, llevo 15 años en este proceso, yo vivo en una deriva histórica donde todo el mundo habla del positivismo, de la mente, de la gente tóxica, de apartar, de trabajar nosotros mismos. Yo llevo 15 años haciendo esto. Tengo un tumor. Cuando el tumor se asocia con el resentimiento, no aprendí nada. Me sentía re culpable. Acá iba, al diccionario de la biodecodificación, porque si bien vos tenés una formación formal, entre comillas, de universidad, de estudio, de alta casa de estudios, y yo qué sé, también tenés todo un conocimiento de todo otro mundo. La parte holística. Claro, de cuestiones holísticas que trae nuevos términos a nuestra vida. Y vos sabés que la biodecodificación plantea que detrás de el síntoma de la enfermedad en realidad se esconde una emoción que uno no puede procesar. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. La biodecodificación tiene un diccionario como cualquier otro diccionario del mundo, donde dice tumor, 2 puntos. La aparición de un tumor se asocia a la emoción de tal cosa, revisar si uno en la vida no está viviendo esto, aquello. Por esto es que vos dices que un tumor en la zona en donde vos lo tenías alojado, además, porque ojo, no es solo el tumor, es la zona, tenía que ver con el resentimiento. Claro, o sea, a mí me apareció toda esa conversación, porque aparte yo hablaba con otros profesionales y les cambiaba la mirada cuando yo les decía, tengo un tumor. ¿Entendés? Me miraban así como... O sea, hay como una conversación que es pública, hay una conversación que es interna, hay prejuicios, o sea, son muchos los ingredientes en este guiso, ¿no? Yo holísticamente hice acción masiva. O sea, hice una parte que es la medicina tradicional, que es ir a ver un médico clínico, un cirujano, que fue a un Ateneo, consultó con otros cirujanos y vino. Hice 2 interconsultas con otros cirujanos en otros lugares y tomé una decisión clínica de operación. Y antes, porque eso me llevó 60 días hacer ese proceso, un poquito más de 60 días. Y en el proceso yo dije, voy con la parte holística, voy con la parte de la meditación, hice una constelación familiar donde yo vi que no tenía nada que ver con estos mandatos o estos libritos así de, donde como decís vos, que dicen tal cosa. Vi algo diferente en la constelación,
lo conecté con algo, hice un movimiento de reconocimiento, de hacerle lugar, de aceptación, y vi cómo se retiraba. Por eso cuando llegó el momento de operar, la operación que estaba prevista para 3 horas demoró 1 hora y cuarto. El tumor no era cáncer, yo ya tengo la biopsia, no lo era. No estaba conectado ni al vaso ni al intestino como se veía, y terminó ahí, en 1 hora y cuarto estaba todo mi abdomen limpio, ya no quedaba nada. ¿Qué piensas que pasó en el proceso? Desde tu experiencia, claramente, yo igual aquí sí quiero usar este espacio porque este material va a ir a parar a YouTube. YouTube tiene un disparo masivo hacia distintos lugares del mundo, culturas, lenguas, personas. Me parece importante anclar en este mensaje de que al médico hay que ir, la consulta formal hay que hacerla, estudiar el caso médicamente hay que hacerlo, y también está buenísimo darse todo este permitido de poder hacer cuestiones holísticas, ¿no es cierto? Digo, me parece importante. Vos lo resolviste, decís, a través de una constelación. Lo resolví en acción masiva. En acción masiva. ¿Y vos pensás que sucedió algo Sí. en el mundo holístico Sí. que cambió tu destino desde el diagnóstico y la evidencia primera médica que tuviste con la ecografía, el resultado, y el momento en el que literalmente te abren la panza y ven en vivo, en directo? Y porque a mí me anestesiaron, había 8 médicos en la cirugía. Yo te doy evidencias: 8 médicos, 3 anestesistas, 2 campos, digamos, con instrumental, porque no sabían si eso estaba ligado al intestino o al vaso. Entonces, si era el vaso, había que hacer otro tipo de intervención. Y yo estuve adormecida por 3 horas, y en realidad los médicos me decían, no hay nada, no hay nada. Y tengo 2 ecografías y una tomografía, interconsultas en 3 provincias. Entonces, para todo el mundo el panorama era como medio negro, yo a las 6 de la mañana mandé un mensaje a cada uno de mis hijos, y yo estoy separada hace más de 10 años, al papá de mis hijos, despidiéndome. Yo no sabía, yo sentía que no sabía qué pasaba. Pero todo esto era por la información clínica médica que vos traías. Sí. Ok, yo sí quiero hacer esa diferencia porque yo sí creo que en la comprensión holística del ser humano y a través de un montón de otros métodos y técnicas no convencionales se resuelven cosas. Yo de verdad lo creo. También me parece importante el otro mensaje, pues si no nos pasa como cuando se puso de moda Mi Otro Yo, la serie en Netflix, que hay gente que deja de ir al médico formal y resuelve que meditando, respirando, le va a ir mejor. Son decisiones personales. Yo no estoy para juzgar a nadie. No, obviamente, sí, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Total, pero sí aquí estamos comunicando y esto requiere una responsabilidad con nuestra comunidad, que es decir, ok, los milagros existen. Estas cosas, estos destinos que se tuercen favorablemente, existen. Vos sientes que parte de lo que te ayudó a torcer fue esta cuestión holística. Sí, hice constelaciones familiares, tomé coaching con una colega, porque juzgo que es muy importante poder separar el juicio de la afirmación, poder declarar qué quiero para mi vida y a tener un plan de acción para poder alcanzar ese objetivo. El día de mi operación yo recibía bendiciones, o sea, tenía cadena de oración digamos, de la gente que es católica, apostólica, romana. Entonces estaba en una cadena de oración con gente amiga que profesa la religión. Tenía estas ofrendas umbandas que hacen, que tengo amigas que están dentro de esa línea. Del área de los mormones, que también me mandaban bendiciones, porque tenía otro grupo de amigos, y estaba en 2 cadenas de gente que hacía Reiki, que te mandan energía. Y yo decía, todo, gracias. Y yo siento que cada uno, desde la amorosidad con que lo envió, yo lo tomé porque estuve bendecida. Te estoy diciendo que cuando yo abrí los ojos tenía seres humanos a mi alrededor que me tocaban y me decían, estate tranquila, estás bien, estás acá.
y me hablaban con una voz amorosa, cálida, que cuando uno sale de la anestesia sale confundido. Entonces yo no sentí esa confusión, yo me desperté, sí, obviamente, o sea, es donde estoy y ya tenía la voz amorosa al lado, y yo creo que eso es la energía de los seres humanos que me rodearon. Los médicos que estaban ahí atentos, las enfermeras cuando llegué, la gente que entró, que me abrazó, que me besó. ¿Tuviste una charla luego con el equipo médico? Porque claro, pasa la confusión y llegan las horas de este intercambio en donde el equipo médico te puede decir, mira Ani, no sé qué pasó, esto fue un milagro, estábamos preparados para ir a Kosovo y resultó siendo Hawái, anda a saber, ¿no? Sí. Es como, llegó ese momento de la Sí, explicación. sí, porque yo me senté, el médico decía, horrible me cosiste. Parezco un matambre. Me decía, bueno, es que yo no sabía si iba a tener que sacar un punto y ibas a tener una infección, porque no sabíamos. O sea, imagínate todo lo que ahí había pus, había esto, había lo otro. Dice, no sabíamos. Y ahora quedé como un matambre. Nelia, estás viva, estás sonriendo, estás sentada acá, viniste manejando, hace 15 días que te dimos el alta, viniste manejando, estate agradecida, ¿sí? Y entonces ahí se generó otra conversación, porque claro, vuelvo a decirte, o sea, no es poca cosa esta cosa de volver a uno a mirar ahí, estoy viva, agradecida, me cosiste feo, o sea, el reclamo. Cosiste feo. Claro. Era, bueno, sí, estuvimos en una conversación donde obviamente cuando miraban no se podía saber, era quístico, el tumor era quístico, tenía partes sólidas, partes líquidas, no se sabía, o sea, mi cuerpo encapsuló con pus lo que tenía dentro, lo convirtió en como en un huevo, y claro, cuando lo tomaban de distintos lados se veía unido y cuando abrieron estaba totalmente separado. Esa fue, digamos, la sorpresa. La sorpresa, porque o sea, había un equipo médico esperando en base a la evidencia médica que había. ¿Sí? Y bueno, acá estoy. No sabemos qué pasó, pero lo que pasó fue para tu más alto bien. Yo cuando hice la constelación vi que se retiró. Y ahí el alma, o sea, yo la constelación la hice 12 días antes de ingresar a quirófano. Mira, nada, estabas dentro de tu periodo ventana. Vamos a contarle a las personas, ya vas a contarlo vos mejor que yo, que es una constelación familiar, pero luego de que uno hace una constelación familiar, se abre un periodo ventana, entre comillas, en las que tus consteladores te sugieren no echar más leña al fuego y dejar que la información sencillamente llegue. ¿Esto qué significa? Que yo no voy a salir de una constelación para inmediatamente irme a hacer una biodecodificación. Es como, le voy a dar tiempo a mi mente y a mi espíritu para que puedan hacer comunión con toda esta información que uno recibe en el contexto de la constelación, y luego a esa comunión uno pueda como procesarla y administrarla. Sí. Es un tema. Yo todavía estoy dentro porque es muy reciente, ¿no? Entonces, no se cuenta. Ella no puede contar, claro. Lo que vimos, lo que se ve afuera, eso hay que traerlo al alma, se deja, no se toca más, no se cuenta. Es un movimiento. Los movimientos en una constelación son de gratitud, de aceptación, inclusión, de amor, de respeto. O sea, son movimientos. O sea, primero ves el conflicto y después ves la solución. Tiene 2 momentos la constelación. Estaba en la constelación, pedí constelar y pedí que el campo me muestre lo que necesitaba ver. Porque yo tenía un estado de confusión. La confusión es cuando está todo así. Entonces, yo esto que te decía que sentía culpa, yo decía, pero todo lo que hago, o sea, a veces me sentaba a meditar, estaba a la mitad y me daba como una rabia y salía de la meditación, cuando para mí meditar 1 hora es algo que está bien, ya está incorporado en mi vida. Entonces me pasaba de todo, porque uno escucha una sentencia.
Y las palabras tienen poder, así como te digo que las palabras de bendiciones me llegaron, estas palabras de miedo también me llegaron en su momento. Y puse todo mi expertise en lo que, de afuera hacia adentro. Y generé, que el tamaño del resultado siempre es igual al tamaño de la relación. Y yo tengo relaciones fuertes, relaciones poderosas. Y generé más relaciones poderosas porque de hecho quiero hacerle a los médicos un taller de regalo para trabajar algo de ellos. El otro día hablaba con el médico, quiero hacer algo que sea, que es de esto de devolver el afecto de alguna forma. Bueno, ellos me dieron su expertise, ahora podría yo darle el mío en retribución. Pensaba como algo de posibilidad, pensaba en que como yo debe haber otras muchas personas atravesando momentos de enfermedad. Sin dudas. Eso es como muy Bert Hellinger. Bert Hellinger es el creador de la técnica de las constelaciones familiares. Los otros días escuchaba a una mujer que va leyendo distintos capítulos de la bibliografía de Bert Hellinger y él hablaba de esto de el retribuir, ¿no? Y cómo hay un equilibrio en todos los sistemas y en todas las comunidades cuando uno recibe y al mismo tiempo entrega. Hay como una energía ahí que se mueve y que está bueno. Y entonces entramos en el debate de cuánto voy a entregar. Lo mismo que recibí o más o menos. Y entonces ahí hay otra matemática. Para mí un poquito más siempre. Para un poquito más, eso es lo que él dice. Sí, ¿no? yo siempre es un poquito más para que la relación crezca. Así es, tal cual. Ani, yo te quiero agradecer de todo corazón que te hayas tomado este tiempo para contarnos nuestra experiencia. Te quiero trasladar el saludo y el afecto de tu amiga Egle, que está desde España escuchando este podcast. Y te mando un beso enorme y todo su afecto y su cariño. Ani, te agradezco mucho. Gracias a vos. Y te deseo lo mejor. Gracias. Que sean excelentes tus tiempos venideros. Gracias.